Gracias por la... ¿Ahora, Elba? Sí, ahora sí. Perfecto. Ahí vamos. Bueno, Elba, a ver. Cuestiones simplemente para prestar un poquito más de atención. Ujú. Siempre una vez que haces el examen, Ujú. repasar principalmente Sí, viendo los... no tuve tiempo, profe, porque Ah, yo dije el tema a las 10 que me corría el horario, y entonces la verdad que no lo leí después. pegarle releerlo Sí, nuevamente, principalmente con el sí, tema de el nombre de los autores, que estén bien escritos. sí. No, son cuestiones de Ujú, detalle, ¿no? Eso ujú, también, esta introducción, recomendaciones para el próximo examen, utilizar ese espacio para desarrollar un poquito más el trabajo. Bueno, ujú. comenzás bien. A ver, necesito que me ayudes a ver para aclarar lo siguiente. Weber dice, Sí. Mm. seguro que esa clase que le llama capitalista es calvinista ultranza y llegó a esa situación de capital porque estaba predestinado para eso. A ver, yo entiendo el sentido Ujú. que vos le querés dar, digamos que querés trabajar con la ética protestante y el espíritu del capitalismo, pero eh, lo que yo Yo veo en tu lo... argumentación Mm. es lo que le Sí, señalaba antes al sí, compañero escuché, Facundo, escuché. que estás utilizando una argumentación religiosa para algo que tiene que tener una justificación sociológica. Bien, Si yo bueno, lo había tomado, ¿les puedo explicar? sí, claro. Había tomado esta pequeña parte del texto, porque cuando yo escuché el video del profesor Delía, hizo mucho hincapié en esto de decir, bueno, que cómo comienza para Weber el tema de decir el capitalismo. Entonces yo por eso puse esta pequeña frase, Ujú. No, eso está bien. porque... Sí, Ujú, sí. Yo entiendo la influencia de la corriente sí, calvinista exacto, sí, dentro sí, del sí, protestantismo. Es clara, es lo que dice sí. Weber y es lo que transmite el profesor de Lara en su clase. Sí, Ahora, claro. eh, la influencia de la ética o el cisma protestante en su vertiente calvinista nos Mm, está hablando de haber difundido o promovido un modo de obrar y de concebir el trabajo particular. Ahora, vos hablás acá ujú, que ujú. este capitalista, ¿no? Este capitalista está predestinado a eso. ¿Por qué? Decir que una persona está predestinada a eso es claramente una consigna religiosa. Yo Ujú. por eso no termino de entender cuál es tu argumento acá, Por, Silva. por eso digo, yo un poco lo tomé de lo que dijo el profesor de Lara. Yo había escuchado, antes de elaborar esto, había escuchado su clase, y esto era como que no lo dijo una vez, lo dijo más de una vez, es como que me quedó marcado eso, este, esta frase y esto de decir que, bueno, que para el capitalismo de ese lugar estaba como el que tenía dinero estaba predestinado para eso, como que tenía una doble predestinación. Entonces, yo lo tomé a eso por ese motivo. Y la doble predestinación era como que, bueno, naciste para hacer tal cosa, bueno, naciste para tener dinero y el otro nació para no tener dinero. Entonces era una cosa así. Sí, pero esta idea de predestinación, Mm, igual yo te sí, recomiendo, Elba, en lo posible, si tenés mm, tiempo, que vuelvas sí, a mirar la clase del profesor. Esta sí, predestinación que habla, es decir, esta influencia religiosa, mm, que habla obviamente de la predestinación, se tiene que expresar en la vida ujú, terrenal. Es sí, decir, esta persona lo tiene esta supuesta esta predestinación tiene que estar expresado día a día, a hacer del trabajo su vida, bien, y ujú, a tomar el trabajo como un fin en sí mismo,
y no simplemente por estar predestinado a tener dinero. Es decir, no es que hay sujetos que están tocados religiosamente con la varita mágica y van a tener dinero por sí mismos. A mí Sí. esta aclaración, esta intervención de Weber no me queda claro y no creo que exprese claramente esto que vos me estás intentando transmitir. No creo. Bien. Bueno, está bien. Entonces, no encuentro, lo que yo pongo, no encuentro una relación clara entre la afirmación de Weber y la última afirmación de Durkheim presente en la introducción. Bien. Seguimos. Acá va bien, me parece que está muy bien. Relación. Marx dice, pero los capitalistas creen que han producido una mejoría porque han puesto en práctica la división del trabajo para sacar más ganancia. Así el obrero, haciendo el mismo trabajo, se va alienando. A ver. Nosotros explicamos la diferencia, le expliqué yo, entre enajenación y alienación. ¿Bien? Y en este caso vamos a decir, haciendo el mismo trabajo se va alienando. Lo cual sería incorrecto, porque lo que expresaría eso, la reiteración de la tarea y el hecho de que el trabajador, según Marx, ocupe una tarea cada vez más específica, repetitiva, por el cual lo hace reemplazable, hace que no sienta una relación de pertenencia con el producto final. No puede establecer una identidad con aquello que produce. Esto se llama enajenación y no alienación. Ah, La alienación me es otra equivoqué el cosa. término. Sí, me Sí, equivoqué el término. sí. La alienación es otra cosa. Alienación Sí, era, sí, 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 sí. era el hecho de Sí, ser sí. hablado por otro. Es decir, nosotros Sí, el utilizamos la sentido evidencia, era, sí, el utilizamos la... sentido era eso, pero me equivoqué del término, Perfecto. del concepto. Bien. Mirá lo que te marco ahí. Después, mire amigo, dice Weber, ¿no? Esta clase a la que usted llama clase obrera, ellos siguen a su líder, al cual ellos le han otorgado el poder, autoridad carismática. Esta autoridad es el poder que ellos lo ven como legítimo. Bien, más allá de cuestiones de redacción, que hacen que no sea muy natural cómo está hablando Weber. ¿Por qué decís que los obreros siguen la autoridad? Y esa autoridad es carismática. ¿Y quién sería esa autoridad, Elba? ¿A dónde vas vos? Comentame. Leyendo esto, ¿a dónde vas vos? A ver. Si Eso recordás, también, Elba, sí, sí. yo no te estoy evaluando en este momento, yo para que Sí, no sí, sí, tengas no, presión, también. es simplemente tratando de entender hacia dónde ibas. Sí, bueno, eso era que, por ejemplo, que yo tomé también de una clase que dio la profesora María Teresa, y cuando hablaba de los carismas, de cómo muchas veces, cómo se presentan los distintos tipos de liderazgo. Entonces, Perfecto. claro, y entonces, sobre todo había cuando dijo de los líderes carismáticos, que bueno, no es la persona en sí la que se cree que es líder, sino los que lo siguen le atribuyen este carácter de liderazgo y lo siguen porque son ellos, pero no es la persona que es el líder, Correcto, sino correcto. Es decir, a eso me la refería. definición de dominación Sí, carismática sí, no es una característica extraordinaria sí, exacto, del tal líder o cual. caudillo, sino Sí, los ese que le tipo de dominación es el atribuyen, resultado de la relación en sí, de exacto, aquellas expectativas que depositan eso, aquellos que siguen sí, al líder sí, sí, sí. o caudillo. Sí, Quizá eso en es el correcto. apuro, Pero eso es quizá en el correcto, apuro, pero bueno, él va a le seguir. puse todo eso, pero Pero es sí, correcto la definición de carisma. Ahora, sí. ¿cómo utilizás? ¿Cómo estás Ujú. utilizando vos? ¿Por qué Weber utiliza acá el concepto de dominación carismática para analizar la relación entre el obrero y el capitalista? ¿Entendés lo que te digo? Porque vos estás utilizando Sí, acá, sí, porque la dominación carismática es una dominación representada más por el líder político, el caudillo, el chamán, si ustedes quieren el chamán, digamos. Es decir, figuras donde el carisma, lo extraordinario que sí. surge de esa relación es lo que prima. En cambio, en la relación capitalista,
Lo que prima es una dominación más racional y legal, que tiene que ver con lo impersonal de la función. Bueno. Entonces, lo que yo te pongo acá es que la Sí. dominación carismática no es propia de la relación obrero-capitalista. Por lo menos Ujú. no es propia para Weber. Por Sí. ende, no le podemos decir a Weber algo que él no dice. Bueno. ¿Ok? Sí. Bien. Durkheim dice, quizás a esta clase, a clase obrera, la podríamos ayudar a concientizar en la solidaridad. Conozco dos. Puede ser la solidaridad mecánica. La solidaridad mecánica está constituida a partir de semejanzas. A ver. En primer lugar, vos decís, Durkheim no utiliza la noción de solidaridad orgánica y mecánica simplemente, eh, simplemente para utilizarla en diferentes momentos históricos o a piacere, digamos, sino lo utiliza para describir cómo se dan los lazos o vínculos sociales en diferentes momentos históricos. Él dice, la solidaridad mecánica es un tipo de vínculo que se da entre los sujetos y es más propio de las sociedades antiguas, de las sociedades tribales, él dice principalmente las sociedades tribales, donde los individuos no se diferencian unos con otras, por ende, donde prima es la semejanza. Al primar la semejanza, se minimiza el conflicto social, entonces el orden y la estabilidad social está garantizado. En dichas sociedades tribales, la conciencia colectiva está por encima de la conciencia individual. ¿Ok? Ahora, dice, en cambio, en las sociedades industriales, capitalistas, en las sociedades modernas, lo que prima es la solidaridad orgánica. ¿Bien? Y la solidaridad orgánica se basa en un tipo de vínculo que se construye a partir de las diferencias o heterogeneidad de funciones. Y este vínculo se caracteriza por su fragilidad. ¿Bien? Porque lo que prima es la conciencia individual por encima de la colectiva. Entonces, vos no podés hacerle decir a Weber que él dice, le podríamos ayudar a concientizar a estos trabajadores con la solidaridad mecánica. En primer lugar, porque no corresponde a estos obreros que son, al obrero que está en una sociedad capitalista, que lo que le corresponde es la solidaridad orgánica. Y en segundo lugar, no es un concepto que ofrece Durkheim, perdón. Es un concepto que Durkheim lo utiliza para analizar. No lo ofrece como, che, ojalá le sirve. ¿Bien? Sí. En el sentido de la utilización. Primero hay una utilización errónea de un concepto que no se adecua al tiempo de análisis, porque utilizás la solidaridad mecánica para analizar la sociedad moderna y capitalista, y deberías haber utilizado la solidaridad orgánica. Y en segundo lugar, utilizás el concepto como, che, a lo mejor le sirve, y no lo utiliza en esos términos de Durkheim, sino que lo utiliza para analizar el funcionamiento de las relaciones sociales. A mí no me parece adecuado esa intervención. Después está de Weber dice, me quedé pensando que podemos apoyar estas acciones sociales desde la racionalización. No sé si basado en las costumbres o desde lo afectivo emocional o quizás con arreglo a valores, además de perseguir un fin, están guiadas por principios y normas morales. A ver, no me queda claro, Elba, hacia dónde ibas con esto. Está como muy mezclado todo. Sí, sí. Dame Todo mezclado. Tenés sí, momentos varios conceptos mezclados, sí. si hay autores en que está más clara tu argumentación, que sería más el caso de Marx, y en el caso de Weber está un poco confusa porque, más allá obviamente de tu buena intención por responder lo mejor posible este trabajo, empezás como a utilizar muchos recursos al mismo tiempo. Sí, ahí me corrió el tiempo y, verdad, tomé cualquier cosa, sí, eso es verdad. Ok. Sí. Bueno, de redacción. Bien. El trabajo está aprobado, Elba. El trabajo está aprobado. A mí, va para todos, más allá del trabajo en particular. Esta es, tanto para ustedes como para mí, es el primer momento, es la primera cuatrimestre virtual, tiene sus características Sí. particulares, todos tenemos que adaptarnos. Y este tipo de evaluación también, a distancia,
presentando una utilización directa de los contenidos a partir de un disparador. Es bastante nuevo para todos, por ende, todos tenemos que adaptarnos. Ahora, hay trabajos que expresan, o por lo menos una mayor comprensión de los contenidos, y después expresan historias particulares de cada uno. Algunos tienen más facilidades para escribir o para argumentar ciertas cosas, otros no, otros lo pueden desarrollar, pero expresa un conjunto de situaciones el examen. Por ende, en esta primera instancia, tu examen, Elba, yo no voy a ser tibio en este sentido, es un examen que está flojo, pero a grandes rasgos, por lo menos se ve claramente la intención de hacer dialogar a los autores más allá de ciertas falencias de la utilización de los conceptos. Se ve la intención. Entonces, lo que yo te diría es, en primer lugar, lo que faltó desarrollar en general es una mayor contundencia y claridad en las ideas teóricas de los autores. ¿Bien? Sí. Y después cuestiones particulares, como utilizar correctamente la noción de solidaridad mecánica, de alineación. Bien, te pido que repases esas ideas. Pero bueno, el trabajo está aprobado, la nota de concepto es regular, pero bueno, seguimos en carrera y en el segundo examen te pido que intentes. Hay que levantar. Claro, intentaba un poquito que sea más claro lo que querés transmitir. Sí. El tema, no sé, bueno, no sé si va a ser más o menos como esto o... Lo que sí va a ser un trabajo. Por ende, no va a ser responder preguntas teóricas, sino usted va a tener que aplicar, puede ser como a una más o menos al noticia. estilo. Sí, va a ser similar, seguramente, a una noticia o a una película, o lo que sea, pero va a ser de la misma dinámica. ¿Bien? Sí, perfecto. ¿Okay? Bueno, perfecto, Elba. Seguimos con... Gracias. No, por favor. Seguimos con... A ver, lo tenemos ya. Florencia. ¿Y quién más? ¿Alguien más? Creo que somos nosotros en el Zoom nada más. Perfecto. Sí, somos entonces, pocos. vamos con Florencia. Viendo. Bien. ¿Lo ves, Florencia? Sí, lo veo. Va, bueno. A ver. Bueno, la introducción me parece acorde, es decir, porque das te metes directamente al diálogo sin la intervención directa de uno de los autores, sino que le das un color. A ver lo que pongo acá. Dice, si bien las ideas expresadas por Marx están claramente, perdón la redundancia, están claramente puestas, considero que debería haber utilizado el formato de diálogo y fragmentar dicha intervención a lo largo de toda la discusión. A ver, lo que yo veo es que vos haces una introducción que está buena, empieza hablando Marx, pero no corta. Bien, me parece que hubiera sido un poquito más productivo hacer una pequeña introducción, 2 renglones, y después que Marx ingrese y que no sea un párrafo separado. Bueno, después. Ah, sí, está bien. Estaba observando que me faltó el diálogo. Y escribí mal Durkheim y me di cuenta después de que lo mandé, lo tipié mal. Perfecto, es simplemente para marcarlo. Ahora, vamos con esto que está en rojo. A ver, dice Durkheim, ¿no? Dice, la división social del trabajo, lejos de provocar desigualdad y el antagonismo de clases, es aquella que genera cohesión social. Es en este tipo de sociedades industriales en donde se generan los lazos de solidaridad orgánica, ya que a pesar de sus diferencias mantienen una interdependencia que es producto de la división del trabajo. Sin ella no habría cohesión social. Bueno, a ver, en primer lugar, es un poquito reiterativo
¿no? Reiterativo, cohesión social, pero en segundo lugar es lo siguiente, a ver, la solidaridad orgánica es, hablamos de, en un contexto de sociedad moderna, industrial y capitalista, los sujetos realizan actividades específicas y al desarrollar actividades específicas se necesitan unos con otros. Como bien decís vos, se establece un lazo de interdependencia, ¿no? Sí, sí. Eso es correcto. Ahora, esta interdependencia, al desarrollar tareas cada vez más específicas, más particularidades, ¿es condición suficiente para lograr la cohesión social? No. Es todo lo contrario. Al ser sujetos totalmente diferentes, lo que aflora, si bien se necesitan unos con otros, lo que aflora es el conflicto. Por ende, para minimizar el conflicto, o para aplacar el conflicto, lo que tiene que haber en el sujeto es una mayor presencia de una conciencia colectiva por encima de la conciencia individual que prima en dicha sociedad moderna y capitalista. Entonces, si bien vos ponés que logra una interdependencia, pero después decís que es esta división del trabajo que se expresa en la solidaridad orgánica la que hace posible la cohesión social. Y eso no es correcto. Claro. ¿No? Sí, sí. Me faltó como la última parte de la argumentación. Está bien. Después, está bien, está muy bien. Ahora, ¿qué me pasa con tu trabajo, Florencia? Me pareció que le faltó desarrollo. Sí. Mirando otros trabajos. Primero porque tenías espacio, o sea, simplemente hacerte el recorrido, te quedó media página para desarrollar, para hacer una ida y vuelta entre los autores. Me pareció que eran párrafos muy largos, no se pudo ver ese diálogo, porque nosotros cuando le damos el ejemplo de intercambio entre los autores Durkheim, Marx y Weber, hacemos acotaciones más o menos cortas, tratando de que fluya naturalmente. Me da la sensación que no pudiste como tratar de emular o copiar esa interacción. No. Y lo que resultó fueron más grandes párrafos, bien argumentados en general, pero que no expresan un contexto de diálogo que queríamos lograr a partir del disparador del film. ¿Están presentes los conceptos que tenías que traer, o algunos de los conceptos que podías elegir de los autores? Están presentes, pero realmente me hubiera gustado que desarrolles un poco más. Sí, sí, fue el miedo a sobrepasar las 2 carillas y traté de acotar lo más que pude y cuando me di cuenta era una carilla y un cuarto y ya no me daba el tuviste tiempo. mucho miedo. Sí, con el tiempo. demasiado. Claro, deberías. Sí, me faltó desarrollo, Claro, perdón. el último, pero para hacerlo un poco más, porque, a ver, se podrían haber utilizado, no es que tengan que utilizar solamente 3 conceptos de los autores, como mínimo 3, es decir, podrías haber enriquecido por desarrollo más el debate, el diálogo. Pero bueno, simplemente eso, cuestiones que a remarcar. Bueno, aquellas ideas teóricas de los autores que desarrolló en general fueron expuestas adecuadamente. Yo puse, no respetó la consigna que consistía en continuar el diálogo entre los autores, porque no utilizaste en el sentido formal dicho formato, sino utilizaste más el formato de párrafo largo. Y bueno, y no utilizas correctamente la solidaridad orgánica, no mecánica. Sí, 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 está bien, eso lo entendí mal. Y faltó, donde me parece que es la mayor falencia, falencia en el sentido de utilización del tiempo, faltó un poco el desarrollar más el trabajo para ver cómo jugaban otros conceptos. Bueno, el trabajo igual está aprobado, y bueno, ojalá que algunas de estas cuestiones sirvan para el próximo. Sí, sí, es una instancia de aprendizaje, así que trataré de enfocarme más en eso. Tal cual, muy bien. En lo que me faltó desarrollar. Bueno. Gracias. No, por favor. Bueno, entonces, de los que estamos acá presentes, estamos todos, hicimos la devolución. Ustedes, las próximas clases, ustedes van a tener, a ustedes se les va a pasar la clase grabada de Bauman, y luego van a tener el otro sábado alguna clase, creo la clase de Sassen con el profesor Eduardo o con la profesora María Teresa. Y después ya, otro sábado ya van a tener clase conmigo, después vamos a tener el repaso, y ya dentro de muy poco ya se viene el segundo examen. Esta segunda parte es más corta que la primera,
Entonces, simples recomendaciones, si están un poquito atrasados con la lectura, pónganse al día y con las clases si las pueden ver, y cualquier duda que tengan se las hacen los profesores o en la clase de repaso que van a tener conmigo, que seguramente van a ser 2 antes del examen. Es decir, vamos a tener tiempo para desandar los autores o practicar ciertas cuestiones o conceptos que no han sido del todo claros. Sí. Bueno, yo ahora me voy a quedar pasando los exámenes a los otros compañeros y bueno, los despido y nos vemos pronto seguramente. Bueno, muy bien, profe. Muchas gracias. Chao, profe, buen fin de semana. Chao, gracias. Adiós, buen fin de semana. Gracias igualmente. Chao, Cristian. Chao, chao. Bueno, a ver, vamos a seguir con los exámenes. A ver. Vamos a seguir con Candela. Ahí vamos, Candela, un minutito. Ok. Candela, ya te digo tu examen. Vamos a hacer una evolución rápida. Bueno, acá está tu examen, Candela. Lo que yo veo en esta primera parte de la interacción, del diálogo, es que entre los autores no hay un ida y vuelta, no hay un contrapunto. Cada uno expone sus ideas de forma aislada y el otro tampoco discute o asevera las mismas. Okay. Bueno, similar acotación es igual a la acotación anterior. Y lo que veo que los personajes no analizan precisamente o detalladamente el material fílmico, que es el disparador del debate. ¿Okay? Revisar esta idea de anomia, que considero que no está bien trabajada en esta intervención de Durkheim. Bueno, si bien tu examen está aprobado, la nota más conceptual es un bien menos. Y bueno, y lo que veo a rasgos generales es lo que faltó trabajar, el intercambio real, ida y vuelta en la charla entre los autores, y que no queden como exposiciones aisladas de los autores, sino que realmente denoten un diálogo natural en lo posible. Y bueno, lo que te decía anteriormente, que no se utiliza en general en tu trabajo un ida y vuelta entre los autores utilizando el recurso fílmico que funciona como disparador. ¿Bien? Ok, eso por el lado de Candela. Vamos a seguir con, ya le digo, vamos a seguir con Luz. Vamos, Luz, un minuto. Okay. A ver, primera acotación. En primer lugar, esto es una acotación al margen, pero no era necesario, para maximizar el espacio y utilizar bien el espacio de estas 2 carillas, registrar la introducción que ya estaba presente en el trabajo. En segundo lugar, a ver, acá Weber dice, la ética protestante en el capitalismo juega un papel fundamental en la acción racional de los individuos que conforman el desarrollo de las ciudades medievales. De esta manera, tanto el comercio como la producción artesanal se extienden a nuevas fronteras.
Ahora, yo entiendo esta intervención desde el texto de la ética protestante, pero realmente esta intervención de Weber no está sumando en lo más mínimo al desarrollo del diálogo, ni retoman nada que aparece en el film. Bien, por ende no la veo como muy productiva en el contexto, ¿no?, de este examen. Bueno, después revisar, Luz, esta parte que dice Marx. No me parece que sea una argumentación del todo clara. Quiero que la revises. Después, también revises esta última frase, que para mí no es muy clara en relación a esta argumentación de Weber. Precisa. Pues ahí en rojo una cuestión de redacción. Acá también pongo la aclaración de lo que debería haber dicho según mi interpretación. Bueno, a grandes rasgos, obviamente es un trabajo que cumpla a grandes rasgos con los objetivos planteados, está aprobado, nota conceptual es un bien, y ¿qué veo? Digamos que el diálogo inicialmente se construye no se vincula con la argumentación preexistente, ¿no?, en la introducción. Y luego después sí comienzan a fluir. Si bien utiliza las ideas teóricas de los autores para marcar un cierto contrapunto, lo que no se ve claramente, pero en tu trabajo, Luz, como también el de muchos compañeros y compañeras, una utilización clara del recurso fílmico, es decir, utilizar, no sé, que un autor diga, teniendo en cuenta lo que se ve de cómo es la vida de ese trabajador, a qué relaciones técnicas de producción está expuesta, es decir, no utilizas el recurso para argumentar y solamente muchas veces se esbozan ideas teóricas pero separadas de este disparador. ¿Okay? Bueno, esto es por el lado de Luz. Bien. Después tenemos, a ver, un minuto por favor. Oriana. Bien, un minuto por favor. Vamos a hacerlo rápido porque queda poco tiempo. Oriana, acá está el trabajo. Bueno, lo que le aclaré a los compañeros, me era necesaria registrar la introducción del texto, la introducción, y este espacio para desarrollar el trabajo. Muy bien. Perfecto. Bien. Me gustó mucho esta respuesta de Marx, muy contundente a nivel conceptual, teórico, está perfecto. Después te pido que repases esta respuesta de Durkheim. No me queda claro por qué Durkheim le da la razón a Marx. ¿Cuál es el argumento para que le dé la razón? ¿Okay? Pero bueno, el trabajo me parece que está realmente muy sólido. ¿Okay? Es aprobado, desarrolla muy adecuadamente las posiciones de los autores. Debería haber utilizado el recurso fílmico como elemento en los diálogos. Para el próximo entrega de trabajo te pido que revises cuestiones generales de ortografía y estilo narrativo. Y me hubiera gustado que desarrolles en el espacio que te quedó un poco más el trabajo, que dices algunos conceptos de los autores que podrían haber enriquecido un poquito más el trabajo. Pero a grandes rasgos está muy bien. Bueno. Ok.
Y vamos ahora a ver quién queda. Vamos con Romero Walter, Alejandro. Vamos a ir directamente a la resolución final. Queda muy poquito tiempo. Es un aprobado, es un bien. Lo que me parece del trabajo es que faltó contextualizar de manera más precisa el diálogo, utilizando nuevamente, como muchos de tus compañeros, en mayor medida el film como disparador, como recurso. No está muy utilizado y simplemente se esgrime cuestiones teóricas de los autores en el intercambio, pero no lo utiliza al film como disparador. Tenés que revisar las nociones de solidaridad mecánica y orgánica, ya que no están utilizadas de forma correcta, y faltó desarrollar un poco más el trabajo. ¿Okay? Pero es un aprobado. Un aprobado, conceptualmente, una nota de bien. Pero bueno, ten en cuenta estas cuestiones para el próximo trabajo. Y por último, nos queda, ya voy, nos queda Zaragoza, Marcia, Belén. Ahí vamos. Lo comparto. Perfecto. Bueno. A ver. Bueno, el trabajo a grandes rasgos es un trabajo sólido. También está aprobado, conceptualmente un bien más. Considero relevante que los diálogos entre los autores fluyeron naturalmente, que es algo bastante difícil de lograr, y el final cierra muy bien el encuentro entre estos personajes. Y si bien están marcadas claramente las posturas y diferencias, considero que debería haber desarrollado más las ideas teóricas esbozadas. Es decir, están nombradas, están desarrolladas someramente, pero debería haberla desarrollado aún en mayor medida. De cualquier manera, el trabajo cumple con las expectativas que teníamos y está aprobado. Bueno, entonces, con este trabajo cerraríamos la clase de hoy. Disculpen la desprolijidad, pero bueno, era la única manera que encontramos en este medio de hacerle la devolución. Bueno, espero que tengan un buen fin de semana y nos vemos pronto.